¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos y todas. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Navarrete. Ayer hemos tenido una primera sesión sobre justamente la externalización de servicios y sus manifestaciones en el Perú, como son la intermediación y la tercerización laboral. Hoy día vamos a entrar un poco más en materia. Esperemos el tiempo realmente nos alcance para poder abordar estos dos asuntos de suma interés vinculados pues a la contratación laboral indirecta, ¿no? Y específicamente hablar sobre los mecanismos de intermediación y tercerización laboral. Muy bien. Bueno, repasando un poco lo que conversamos ayer, recuerdan que dentro de los que habíamos conversado vimos dos formas de externalización de servicios, vinculado a la cesión de mano de obra, que implica la provisión de personal para que otra entidad finalmente beneficiaria del servicio sea la que ejecute u ordene, mejor dicho, a la fuerza laborativa de ese trabajador desplazado, y otra denominada subcontratación, en donde no se va a ceder mano de obra, sino que se va a escindir, se va a trasladar cierta parte de las actividades que desarrolla comúnmente una empresa para que éstas sean ejecutadas o desarrolladas por un tercero, ¿verdad? Y es aquí donde aparecen ciertos mecanismos de intermediación y tercerización laboral, porque en efecto la intermediación involucra supuestos de cesión de mano de obra e involucra también supuestos de subcontratación, mientras que la tercerización, en cambio, sí específicamente contempla mecanismos de subcontratación, específicamente de descentralización, ¿no? La idea de que cierta parte del proceso productivo sea transferida a este tercero, ¿ok? Eso en líneas generales lo hemos conversado ayer. Así que vamos a conversar un poco ya sobre qué características, condiciones tienen que darse para poder celebrar una intermediación y una tercerización laboral. Pero antes de entrar a eso, es preciso también hacer un repaso sobre los tipos de actividades empresariales que habíamos conversado ayer, porque resultan ser bastante trascendentes a efectos de poder comprender la materia eh, que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Ya que dependerá exactamente de la naturaleza y la duración de las actividades empresariales que se va a poder ejecutar, pues, alguna de estas modalidades de intermediación o tercerización. ¿Ok? Entonces, las actividades principales y complementarias se encuentran debidamente reguladas y definidas también en el reglamento de la ley 27626, ¿no? Nuestra norma que regula precisamente la intermediación laboral. Y se entiende que las actividades principales pues son aquellas que son inescindibles, esenciales al giro del negocio, pero no solamente comprende o se entiende como actividad principal aquella consustancial al giro del negocio, sino también aquella que le brinda un soporte para que ese giro del negocio pueda realmente cumplirse, ¿ok? Entonces una actividad principal no solamente está compuesto por el core business, no solamente está compuesto por esta actividad nuclear, ¿no? Lo conversamos ayer también, la actividad nuclear, el core business, es la parte esencial de la actividad empresarial, no solamente referida pues a una actividad principal en sentido genérico, sino más bien en el centro, en la razón de ser de esta empresa. Y bueno, habíamos conversado de que específicamente la razón de ser de una empresa, la actividad que desarrolla para que esta empresa pueda mantenerse realmente en el mercado y ser la identificación de esta, es naturalmente considerado como el core business o el núcleo esencial del negocio. ¿Ok? Pero no solamente es ese núcleo duro, ese núcleo esencial, ese core business, el que será calificado como actividad principal, sino también aquellas actividades que le puedan brindar un soporte adecuado y cuya ausencia pueda determinar que el giro del negocio no pueda desarrollarse con normalidad y de manera adecuada. Con lo cual, se están subsumiendo también dentro de las actividades de naturaleza principal aquellas actividades que son de soporte, apoyo, adyacentes al core business. Y eso es importantísimo para poder determinar también cuál es el ámbito de aplicación de la tercerización laboral, ¿no? Y que vamos a conversar sobre eso también. Entonces,
Digamos que podemos encontrar dentro de las actividades principales un núcleo esencial, un core business, ¿no? Y otras actividades adyacentes que son realmente importantes para que este core business pueda realmente desarrollarse, ¿sí? Pero hay otras actividades cuya ausencia no determina la paralización la paralización o la falta de ejecución del objeto social o giro de negocio, ¿no? Es decir, que puede continuar operando la empresa si es que éstas realmente se ausentan. Y estamos hablando de las actividades de naturaleza complementaria, ¿sí? Actividades de naturaleza complementaria que también han sido desarrolladas en el reglamento de la ley 27 tales como, por ejemplo, las actividades de limpieza, las actividades de vigilancia, entre otras, ¿no? Estas actividades, que ciertamente no hay un listado estricto, ¿no? Un listado de números clausus, sino que es una lista abierta en donde cualquier actividad que pueda o que su ausencia no interrumpa el desarrollo del giro del negocio y no le sea coadyuvante para el desarrollo del giro del negocio, es considerada como una actividad complementaria. ¿Ok? Uh-huh. Y según su duración, pues tenemos actividades que son permanentes, que siempre la empresa va a tener que desarrollarlas, precisamente porque forma parte de su core business, ¿no? Por ejemplo, aquellas actividades que propiamente son de su core business, que propiamente implican la razón de ser de esta empresa, son actividades que siempre se van a desarrollar, que siempre van a estar, ¿no? Un colegio, por ejemplo, siempre va a necesitar profesores, ¿sí? Una universidad también siempre va a necesitar profesores. Entonces, esa actividad, por el giro o la esencia en sí de las actividades desarrolladas por la misma empresa o entidad, entonces tendrán este carácter permanente cuando cumplan con esa característica, ¿no? De que tengan necesariamente por ser consustanciales a este giro del negocio, una característica continua a lo largo del tiempo. Pero también habrán pues otras actividades de naturaleza temporal, son aquellas que de repente necesito para una actividad muy concreta, por ejemplo un taller, por ejemplo un seminario, por ejemplo una capacitación, ¿no? Actividades en donde requiero personas solamente por determinado espacio de tiempo. Entonces, en ese supuesto, pues estamos hablando de actividades empresariales de una duración temporal. La combinación de ambos, de actividades empresariales por su naturaleza y actividades empresariales por su duración, nos trae pues distintos espacios de contratación. Podemos tener entonces actividades de naturaleza principal y permanente, actividades principales temporales, actividades complementarias que son permanentes y actividades complementarias que son temporales. Y cada una tiene un espacio particular de contratación, como veremos enseguida en cuáles de esos espacios se maneja la externalización de servicios, que es materia de este curso. Y hay otro tipo de actividades que también han sido desarrolladas en nuestra legislación, que están desarrolladas, digamos, como actividades de servicios especializados, ¿sí? Actividades de servicios especializados. ¿Cómo lo ha reconocido específicamente el reglamento de la ley 2726, ¿no? Como aquella actividad en donde se necesita de cierta especialización para la ejecución del servicio. Además, no se dice algo más a fondo sobre este punto, ¿sí? Pero en líneas generales, una actividad especializada, en realidad, más que una actividad según su naturaleza o duración, viene a ser una característica, ¿no? Que puede connotar y ser consustancial también a determinada actividad ya empresarial. Y por eso es que podemos encontrar, en realidad, actividades especializadas vinculadas al giro del negocio. Y estaremos hablando, en realidad, de actividades principales especializadas, como que también aquellas que sean no vinculadas de alguna manera al giro esencial del negocio y como tal tendrán las características de actividades complementarias especializadas, ¿no? Entonces, digamos que tener esta característica de actividad especializada o servicios especializados no es del todo armonioso en realidad para efectos de la aplicación de estas normativas de intermediación y tercerización laboral por cuestiones que vamos a ver adelante, ¿no? En realidad la esencia está en reconocer actividades principales y complementarias, porque especializadas pueden ser cualquiera de estas. Podemos encontrar actividades especializadas vinculadas al giro principal del negocio, principales especializadas, como también
aquellas que se alejan de este giro principal del negocio, y nos encontraríamos frente a actividades que por su naturaleza serían complementarias especializadas. ¿Ok? Entonces, habiendo hecho este preámbulo, vamos a conversar ya un poco directamente sobre la intermediación laboral y ver en qué espacios o qué tipos de actividades pueden soportar finalmente eh, esta modalidad contractual, por decirlo así. ¿Sí? La intermediación laboral está regulada por la ley 27626, ¿no? Es la ley que regula finalmente la actividad de las empresas de servicios y las cooperativas, y el reglamento aprobado por Decreto Supremo 003-2002-TR. ¿Okay? No se llama ley de intermediación laboral, simplemente se lo he especificado así para que ustedes lo puedan tener como referencia, ¿no? La intermediación laboral necesita de una serie de presupuestos o requisitos para que esta de acá pueda finalmente celebrarse, ¿no? Lo primero de ellos es de que solamente puede ser celebrada a partir de empresas de servicios o cooperativas debidamente registradas y constituidas para desarrollar este tipo de actividades. Estas personas jurídicas, llámese una empresa de servicios o llámese una cooperativa, deberán ser constituidas única y exclusivamente con el objeto de poder prestar servicios específicos de intermediación laboral, sea de la forma de intermediación que sea, ¿no? Si estamos frente a una intermediación de servicios complementarios, especializados, en fin, o temporales, debería estar constituida la entidad, hablamos de la empresa de servicios o la cooperativa, para desarrollar esta clase de actividades específicamente. No pueden, por lo tanto, desarrollar otra clase de servicios. A la vez también es característica y requisito en sí de la existencia de una intermediación laboral que el servicio se preste en el centro de trabajo o en el centro de operaciones de la empresa usuaria, ¿sí? Es decir, la empresa beneficiaria del servicio, reconocida en la intermediación laboral como empresa usuaria, debe de ser finalmente la que acoja a los trabajadores que están siendo destacados, ¿no? Por eso se habla que el destaque finalmente es inescindible y consustancial pues a la intermediación laboral, ¿no? No puede haber intermediación sin destaque. Y bueno, finalmente se pueden celebrar una intermediación para poder eh, prestar tres clases de servicios, ¿no? Aquellos servicios que tengan una duración temporal, aquellos servicios que tengan una naturaleza complementaria, como también aquellos de alta especialización. Y vamos a conversar entonces también de estos. Lo habíamos conversado a inicio de esta sesión y también momentos en la sesión pasada, ¿no? Nuestra legislación habría contemplado en realidad dos supuestos diferentes de intermediación, ¿sí? Que es aquella vinculada a la cesión de mano de obra legalizada y a la subcontratación de servicios. Así lo ha señalado también la Corte Suprema en las casaciones 1693-2012 y 1695-2012 Moquegua, por citar. Específicamente, las empresas de servicios temporales son las que brindan aquellos servicios de cesión de mano de obra legalizada, ¿no? En la que te presto personal, voy a cederte personal temporalmente, y las empresas de servicios complementarios y especializados, las que concretamente se dedican a la subcontratación de servicios. Y ahí nos estamos alineando en realidad a lo que habíamos conversado, como se nos decía al inicio de esta sesión, ¿no? Que finalmente nuestra norma de intermediación laboral no se limitó a la sesión de mano de obra legalizada, como comúnmente se entiende en la intermediación, sino que además contempló supuestos de subcontratación, en donde actividades desarrolladas por la empresa usuaria ahora serían transferidas a un tercero. ¿Ok? Vamos a conversar entonces de cada una de estos tipos de formas de intermediación. Muy bien. Para celebrar una intermediación, primero lo hemos conversado ya, o lo hemos visto en la filmina anterior, ¿no? Necesariamente tiene que haber una empresa de servicios constituida o una cooperativa de trabajadores constituida para prestar el servicio de intermediación, ¿ok? Y naturalmente, tanto la empresa de servicios como la cooperativa deben de tener pues el único objetivo de prestar un servicio de intermediación.
y deberán de especificar naturalmente en su estatuto y en su registro si nos encontramos pues frente a una empresa o cooperativa que va a desarrollar labores de servicios complementarios, temporales o especializados, ¿sí? En el ámbito de las empresas de servicio, entonces, es su propio estatuto el que va a tener que especificar ello. Si la empresa se registra, se constituye y se registra como una empresa de intermediación de servicios temporales, no puede desarrollar los servicios complementarios o especializados. Si se registra y constituye como una empresa de servicios complementarios, no puede prestar servicios especializados ni temporales. No obstante, si cabe la posibilidad que en el propio estatuto y en el propio registro establezcan que van a desarrollar de manera simultánea las tres clases de intermediación. ¿Ok? La intermediación de servicios temporales, complementarios y especializados. Eso tendría que estar especificado expresamente en el estatuto y también en el registro. Una cuestión distinta ocurre, en cambio, con las cooperativas de trabajadores, en donde se diferencian dos clases. Primero, las cooperativas de trabajadores temporal que únicamente de forma exclusiva van a dedicarse a la prestación de servicios de intermediación temporal, ¿sí? La intermediación solamente va a poder abarcar servicios temporales. Mientras que la cooperativa de trabajo y fomento del empleo, que es la segunda modalidad de cooperativa reconocida en nuestra legislación, debe de estar constituida exclusivamente para desarrollar los servicios de intermediación laboral complementarios o especializados. ¿Sí? No aplica la misma regla como aplica con las empresas de servicio, en donde la empresa de servicio se puede dedicar a las tres clases de intermediación. No. Aquí las cooperativas de trabajadores, dependiendo la forma de constitución, si es una cooperativa de trabajo temporal o si es una cooperativa de trabajo y fomento del empleo, van a tener un ámbito distinto de desarrollo. ¿Sí? Muy bien. ¿Y a qué nos referimos con una intermediación de servicios temporales? Nuestra legislación ha contemplado, pues, que la intermediación de servicios temporales es aquella que se celebra para cubrir o ejecutar labores ocasionales o de suplencia, ¿sí? Y en estos supuestos nos ha derivado, pues, a la regulación contemplada en el Decreto Supremo 00397-R, que establece los supuestos de contratación laboral directa, de suplencia y la contratación ocasional, ¿ok? Entonces, bajo esos mismos supuestos contemplados en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, para los contratos de suplencia y los contratos ocasionales, es que resulta posible también celebrar esta clase de intermediación. Entonces, traduciendo esto, ¿cómo es que se va a desarrollar una intermediación de servicios temporal? ¿O qué clase finalmente de actividad es la que puede desarrollarse a partir de esta clase de intermediación, ¿no? Pues bueno, primero cuando nos encontramos, pues, frente a labores netamente de suplencia, ¿sí? Estamos hablando de la necesidad que tiene una empresa de reemplazar a un trabajador estable en la misma, que tiene naturalmente un vínculo suspendido o que en todo caso ha sido trasladado a otro puesto de trabajo de manera temporal, ¿sí? En esos supuestos cabe la suscripción de un contrato de suplencia. Y en esos mismos supuestos, entonces, resultará posible celebrar un contrato de intermediación de servicios temporales. Tengo, por ejemplo, a un personal de vacaciones. Como tengo un personal de vacaciones, con un vínculo laboral suspendido por estas vacaciones, pues puedo recurrir a esta empresa tercera, una empresa de servicios temporales, para que naturalmente me preste un trabajador, me ceda temporalmente un trabajador, ¿sí? Estoy en el supuesto de la intermediación de servicios temporales por suplencia. Y otra cosa ocurre más bien con las labores ocasionales, ¿no? En donde nuestra ley de productividad ha contemplado que el contrato ocasional se celebra cuando media una necesidad transitoria o extraordinaria, ¿ok? Entiéndase pues una necesidad transitoria o extraordinaria que ciertamente no debería de estar vinculada al giro principal del negocio, ¿no? O que no tengan por lo menos un carácter permanente en la empresa. Y aquí nos podemos encontrar en dos ejemplos, ¿sí? Primero, si es que la actividad para la cual está siendo contratada
esta empresa de servicios temporales no ha sido previamente desarrollada por la empresa usuaria o cuando menos no debe haber sido requerida de forma muy regular o cíclica, ¿sí? Porque proviene naturalmente de un hecho externo que ha modificado la estructura de trabajo de la empresa, ¿no? Ha habido un hecho externo que ahora necesito o me lleva a necesitar un puesto de trabajo adicional para poder coberturar, no vinculado a mi actividad principal, ¿no? Para poder coberturar finalmente una necesidad de carácter transitorio. Mientras que, siendo una labor de carácter cíclico también, esta de acá no debe de vincularse con las labores principales de la empresa, sino más bien ser vinculadas a trabajos específicos requeridos por breve lapso, ¿no? Hay una redundancia, disculpen la palabra lapso de tiempo, no, breve lapso en realidad, ¿no? La corrección del caso. Cuando se mide la lámina va a estar corregido eso. Bien, entonces, esos serían los supuestos para contratar, pues, los servicios de intermediación temporal, ¿sí? Intermediación temporal que se vincula entonces con los supuestos de suplencia y con los supuestos de labores ocasionales vinculadas entonces a la necesidad de cubrir necesidades transitorias o extraordinarias, ¿sí? La característica importante de esta clase de intermediación de servicios temporales es que en este caso la subordinación es ejercida por la empresa usuaria. La empresa usuaria, la empresa que se beneficia del servicio, ¿ok? Ya es la que ejerce la subordinación. Cosa curiosa, ¿verdad? Porque es un trabajador de otra empresa, es un trabajador de la empresa de intermediación, de la empresa de servicios temporales, ¿sí? Que está destacado a mi empresa y yo, como empresa usuaria, beneficiar a este servicio, puedo controlarlo, dirigir su labor, ¿ok? Entonces, esa es la característica de esta clase de intermediación, que es la única en donde se permite que sea la empresa usuaria la que dirija la actividad laboral. ¿Okay? Es la única que se permite que la actividad laboral sea dirigida por la empresa usuaria. Reitero, empresa usuaria es la beneficiaria del servicio, ¿no? Lo conversamos ayer, hay dos empresas, una empresa de intermediación, una empresa de servicios, y una empresa usuaria que es la beneficiaria del servicio, ¿sí? Muy bien. Y aquí viene la pregunta, ¿y qué ocurre con la facultad sancionadora? La facultad sancionadora también debe de ser ejercida por la empresa usuaria. Yo considero que no. La norma no es muy clara, pero yo considero que no. ¿Por qué razón? Porque la máxima expresión de la facultad sancionadora es el despido, ¿no? Y como tal, pues, se produce la extinción de la relación de trabajo. Pero un despido, así como cualquier otra clase de sanción, de hecho tiene un carácter potestativo, porque es característica misma de esa decisión, ¿no? Es decir, el despido, aunque se haya cometido una falta grave, ¿sí? Es potestad del empleador decidir si se le despide o no a esta persona, ¿sí? Por lo tanto, es potestativo. Nadie puede obligar a que ejecute un acto de despido, ¿sí? Ni siquiera un tercero ni el Estado. Si eso es así, entonces, y los efectos naturalmente de la máxima expresión de una facultad sancionadora va a determinar, pues, la extinción del contrato, notablemente aquí, a efectos de poder proteger la libertad contractual también de la empresa de intermediación, debería de ser esta la que ejecute la facultad sancionadora. ¿Sí? Creo que resulta ser lo más razonable. Por lo tanto, creo que esta cesión de mano de obra, aunque permita el ejercicio de la subordinación de parte de la empresa usuaria, no abarca, desde mi percepción, el empleo de la facultad sancionadora para esta empresa usuaria. ¿Okay? Finalmente, hay un límite cuantitativo también, y es que no pueden exceder más del 20% de los trabajadores de la empresa usuaria, ¿no? Los trabajadores destacados a partir de la intermediación de servicios temporales no pueden exceder este porcentaje frente a los trabajadores de la empresa usuaria. Un segundo tipo de intermediación es la intermediación de servicios complementarios, ¿no? Y ahí, bueno, el inciso 11.2 del artículo 11 de la ley 2726 establece pues expresamente sobre las empresas de servicios complementarios, que son estas que destacan su personal a terceras empresas denominadas usuarias para desarrollar actividades accesorias o no vinculadas al giro del negocio, ¿sí?
Eso es lo que nos dice la ley. Pero finalmente, como se nos comentábamos hace algunos minutos, ¿no? Es el reglamento, específicamente el artículo 1 de este, el que define entonces a las actividades principales y a las actividades complementarias, ¿no? Las actividades principales, por ejemplo, nos dice, constituye actividad principal de la empresa usuaria aquella que es consustancial al giro del negocio. Son actividades principales las diferentes etapas del proceso productivo de bienes y de prestación de servicios, y enumera algunas, ¿no? Y lo más importante, porque no solamente se agota en lo que es consustancial al giro del negocio, ¿no? O al giro del negocio mismo o consustancial a este, sino que nos dice, y ahí le hace las tres últimas líneas de esta primera definición de actividad principal, ¿no? En general, toda actividad sin cuya ejecución se afectaría y o interrumpiría el funcionamiento y desarrollo de la empresa. Cualquier actividad que su ausencia va a impedir el desarrollo o el funcionamiento de la empresa es considerada como actividad principal de nuestra norma. Por lo tanto, nuevamente, no solamente el core business, el núcleo esencial del negocio, está calificado como actividad principal, sino también aquella que le resulta consustancial, aquella que le es adyacente, que le sirve de apoyo, de soporte, ¿no? Y se determina con el parámetro de la eficacia en el desarrollo de la empresa. Si la ausencia de esta actividad realmente afecta o interrumpe el funcionamiento de la empresa, es entonces una actividad principal. Bien. También este mismo reglamento nos define las actividades complementarias. Ahí nos dice, constituye actividad complementaria de la empresa usuaria aquella que es de carácter auxiliar, no vinculada a la actividad principal y cuya ausencia o falta de ejecución no interrumpe la actividad empresarial, tal como las actividades de vigilancia, seguridad, reparaciones, mensajería externa y limpieza. La actividad complementaria no es indispensable para la continuidad y ejecución de la actividad principal de la empresa, ¿no? Ese es el parámetro. Cualquier cosa que falte y que no interrumpa el giro del negocio o el desarrollo del negocio es considerado como una actividad complementaria, ¿sí? Y así lo ha declarado, digamos, en diversas ocasiones también la Corte Suprema. Valga decir en realidad que, y esto lo refleja también el profesor Elmerarse, ¿no? Que este listado establecido pues en el artículo 1 del reglamento de la ley 27626 no es un listado de números clausos que se lo comentaba, ¿no? Es un listado ilustrativo y lo que finalmente va a tener que determinarse es la importancia de esa actividad frente al giro del negocio para poder entonces considerarla o no como una actividad complementaria, ¿sí? Muy bien. Las más definiciones de actividad principal las pueden encontrar en la lámina y citando las estaciones 1693 y 1695-2012 en OPEWA, ¿sí? Interesante en realidad lo que nos dice la Corte Suprema en este pronunciamiento, por lo menos en la parte final, ¿no? Donde nos dice, no se debe atender al objeto social o las actividades sociales de la entidad de intermediación laboral, sino a la función que la unidad productiva cumple en el mercado. Es decir, no necesariamente va a ser o calificar como una actividad principal aquella pues que tenga una atención, un vínculo al objeto social, ¿no? Sino que más bien a la función de esta unidad productiva en el mercado. Si va a impactar en el mercado, si su ausencia va a impactar en el mercado, ¿sí? Si su ausencia afecta el desarrollo de la empresa en el mercado, entonces no, sí es una actividad principal. Y a veces hay problemas entonces para poder identificar claramente si una actividad es principal o es temporal, porque esto de aquí puede diferenciarse y tener un correlato a partir pues de las especialidades que se presente en el interior del centro de trabajo por actividad productiva desarrollada por la empresa, ¿no? Esto es así. En realidad, para algunos, determinada actividad será considerada como actividad principal y determinada actividad será considerada como actividad complementaria, ¿no? Imaginémonos una empresa, por ejemplo, que brinda servicio de seguridad, ¿sí? Que presta servicio incluso de seguridad personal, lo que fuera. En ese caso, el servicio de seguridad como tal, la vigilancia como tal, ¿sí? Es consustancial al giro del negocio, porque su razón de ser siempre va a necesitar ese tipo de personas que desarrollen servicios de vigilancia para poder ejecutar prestar sus servicios en el mercado. Por lo tanto, esa configurará como una actividad principal. Pero en cambio, en otra empresa X, digamos, por ejemplo, una empresa de informática,
puede no ser consustancial al giro del negocio. La empresa puede continuar realizando sus servicios de tecnología de información sin necesidad de tener un vigilante, ¿no? Entonces, ahí veamos la diferencia que no precisamente el listado contemplado pues en el reglamento de la ley 27/2006 es un listado estricto, es un listado de números clausus, que no siempre en realidad las actividades enumeradas en ese reglamento van a constituir actividad complementaria, sino que eso dependerá pues del giro mismo del negocio y de la realidad que tiene la empresa. En esa línea, pues, rescato también las palabras de Jorge Toyama, que naturalmente, siendo esta la situación y habiendo posiblemente casos difíciles en los que pueda no determinarse con total precisión, tranquilidad, cuál es la actividad complementaria o la actividad principal, debería de optarse por una interpretación restrictiva que considere en realidad que las actividades que se encuentren en duda no sean consideradas como complementarias, sino más bien consideradas como principal. Y valga decir, parte de la jurisprudencia también ha considerado lo mismo, como señalan pues esta sentencia de la cuarta sala laboral en el expediente 11.402/2013, ¿no? En Lima. Para poder prestar un servicio de intermediación complementario, es requisito que la empresa de intermediación cuente con propia autonomía técnica y asuma en realidad la responsabilidad para el desarrollo de la actividad empresarial. Esto es importante, estamos hablando aquí de autonomía empresarial. Tiene que ser autónoma, tiene esta que desarrollar finalmente todas sus actividades, ser responsable del cumplimiento del servicio, ser responsable del riesgo del negocio sin intervención concretamente de la empresa usuaria. ¿Sí? La subordinación, en este caso, es ejercida por la empresa de intermediación, ¿no? A diferencia de la de servicios complementarios, aquí sí ejerce la subordinación la empresa de intermediación y no se va a sujetar a un porcentaje limitativo. Bien. Y una tercera forma de intermediación es la intermediación de servicios especializados, ¿no? La intermediación de servicios especializados nos dice en reglamento específicamente que es aquella auxiliar, secundaria o no vinculada a la actividad principal que exige un alto nivel de conocimientos técnicos, científicos o particularmente calificados, tal como el mantenimiento y saneamiento especializado. Es decir, aquí lo replica, es una actividad que no se vincula con el core business de la empresa usuaria, pero para cuyo desarrollo es necesario el conocimiento específico de alta especialidad, lo que los diferenciaría en todo caso de los servicios puramente denominados complementarios, ¿sí? En realidad estamos hablando de servicios complementarios, por ser auxiliares estos, pero con una característica de especialidad. Interesante en realidad es lo que nos establece la Directiva Nacional 1/2010, Ministerio de Trabajo, que es el procedimiento para la inscripción en el RNIR, que es el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral, ¿sí? Cuando nos define en realidad y nos brinda algunos ejemplos sobre actividades de servicios especializados, ya que resulta ser dentro de esto un poco complicado poder identificar cuando nos encontramos frente a esta clase de servicios. Y nos ha dicho en esta directiva que constituyen actividades de alta especialización de la empresa usuaria aquellos que exigen un alto nivel de conocimientos técnicos, lo mismo que dice el reglamento, pero aquí viene lo importante, ¿no? Tales como saneamiento especializado, desinsectación, derratización, desinfección, limpieza y desinfección de reservorios de agua, tanques elevados, cisternas, limpieza de tanques sépticos, mantenimiento, entre otros, ¿sí? Porque son servicios que de repente no toda empresa necesita, pero sí, pues no toda empresa necesita porque su ausencia pues no va a afectar el desarrollo de las actividades empresariales en el mercado, pero sí de alguna manera pues aunque sean de carácter complementario necesitan un conocimiento especializado para poder ejecutarlas. Nuevamente aquí nos remitimos ya a lo que se ha establecido precedentemente en relación a la intermediación de servicios complementarios, porque los niveles de autonomía empresarial que deben de garantizarse son los mismos, ¿no? La empresa de servicios complementarios, ¿no? Es aquella que debe de prestar sus servicios con sus propios medios de producción.
tiene que ejercer en realidad su poder de dirección frente a sus trabajadores, ¿sí? Y no se sujeta a porcentajes limitativos. Mismas características que la empresa de servicios complementarios. El artículo 4 del reglamento de la ley 27C26 ha enumerado diversas formas contractuales y servicios que no se consideran como intermediación laboral, los pueden ver en la lámina, ¿no? Con los contratos de gerencia, de obra, aquellos de tercerización externa, ¿no? O la tercerización interna también, en realidad, constituye un supuesto excluido de intermediación laboral, los servicios prestados también por contratistas, subcontratistas, ¿no? Y el artículo 8 de la propia ley nos ha establecido dos supuestos prohibidos. Uno, que conversamos ampliamente el día de ayer, que es cubrir personal que se encuentre ejerciendo derecho a huelga, y el segundo, que es para cubrir personal en empresas de servicios o cooperativas. Entonces, en estos dos supuestos, ¿sí? Cuando quiero reemplazar trabajadores en huelga o quiero destacar trabajadores a otra empresa de servicios, ¿ok? Que también brinda servicios de intermediación, son supuestos finalmente prohibidos que no se encuentren, que no son admitidos en realidad por nuestra normatividad especial. Una aclaración sobre esta última parte, ¿no? Hemos dicho que uno de los supuestos prohibidos es aquella intermediación que se celebra para cubrir personal en otra empresa de servicios o cooperativas. Y esto lo que se busca evitar es la contratación en cadena, ¿no? Yo tengo una empresa de intermediación, la empresa de intermediación A, que le presta servicios a otra empresa usuaria, ¿no? Empresa usuaria B, pero como yo ya no tengo personal que destacar, voy donde una empresa C para que me preste personal a mí y poder destacarlo a la empresa usuaria. Eso está prohibido, por si acaso, ¿no? La contratación en cadena. Dotarme de otro personal destacado hacia mi empresa para destacar otra vez personal. Eso está prohibido. Bien. ¿Cuáles son las obligaciones formales que debe de cumplir una empresa de intermediación para ser calificada como tal? Primero tiene que estar registrada en el RNIL, ¿no? Se lo había comentado, en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral. Y para poder registrarse ahí, su objeto, o mejor dicho, su capital tiene que ser no menor de 45 UITs. ¿Sí? Entonces, no cualquier empresa puede prestar un servicio de intermediación. Tiene que tener un capital no menor a 45 UITs para poder, pues, entonces prestar esta clase de servicios. Además, cada uno de los contratos civiles y comerciales por los cuales se va a vincular la empresa de intermediación con su cliente, empresa usuaria, deben de ser registrados ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Esto es relevante, ¿no? La forma de vinculación entre las dos empresas, entre la empresa de servicios y la empresa usuaria, va a ser un contrato de locación de servicios, ¿no? Celebramos un contrato de locación de servicios para que tú como empresa de intermediación me destaques personal, ¿ok? Y ese contrato que celebran estas partes debe de estar debidamente registrado ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. A la vez también se debe de conceder una fianza a favor de la empresa usuaria o a favor del Ministerio de Trabajo para garantizar, pues, el cumplimiento de las obligaciones laborales. Así como las obligaciones de seguridad social también, ¿no? Y bueno, es importante también el nivel de responsabilidad solidaria que establece la propia ley 27C26, ¿no? En donde precisa que si la carta fianza que ha sido otorgada por la empresa, de la empresa de intermediación, resulta insuficiente para cubrir los derechos laborales de los trabajadores, la empresa usuaria será solidariamente responsable para el cumplimiento de esta obligación. ¿Sí? Yo como empresa de intermediación, digamos, te brindo una carta fianza que cubre unos 50.000 soles. Pero ocurre que nunca al final pagué la remuneración de mis trabajadores o pagué los beneficios sociales de mis trabajadores y ahora tengo una deuda por 80.000 soles. Igual ahora no pago. ¿Ya? Quien asume la responsabilidad solidaria en este caso también va a ser la empresa usuaria, que se benefició del servicio. ¿Sí? Esta empresa usuaria en realidad va a tener la carta fianza para poder ejecutarla, pero como va a haber un remanente de 30.000 soles, porque mi carta fianza fue 50.000 y al final estos 80.000 era la deuda, esos 30.000 soles deben de ser asumidos con patrimonio mismo de la empresa usuaria. ¿Sí? Entonces no hay una liberación de responsabilidad, ¿no? La norma ha sido expresa en este punto.
¿Y por qué esta lógica? ¿Por qué ocurre esta situación de la responsabilidad solidaria? Esto ocurre así porque lo que han buscado el gobierno, el legislador, en realidad, tanto en los servicios de intermediación como de tercerización, es la autofiscalización. Implica que la inspección de trabajo tenga un soporte también en las entidades privadas. Implica entonces que la empresa usuaria como beneficiaria del servicio, para no verse perjudicada, debe de ser vigilante y exigir el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores en la empresa de intermediación. ¿Sí? Como parte de nuestro contrato, vamos a especificar ello, ¿no? Vamos a especificar precisamente que que voy a poder fiscalizarte el cumplimiento de tus obligaciones laborales y si en caso no cumples con esta, resolverte el contrato y ejecutar la carta de fianza. Eso es lo que ha buscado finalmente la norma, la autofiscalización. Bien. A la vez también hay unas obligaciones formales que tiene la empresa usuaria, ¿no? Que cumplir a la luz de la celebración de una intermediación laboral. Lo primero, y esto lo dice la propia norma, es que las empresas usuarias van a tener que solicitar a la empresa de intermediación que ésta les entregue la constancia de inscripción vigente y mantener a la vez en poder durante todo este contrato de locación que lo vincula dicha constancia, ¿sí? Verificar entonces, y ahí está nuevamente la idea de autofiscalización, ¿no? Verificar que la empresa que estoy contratando está debidamente registrada en el RNI, ¿sí? Segundo, además también deberá de, cuando una empresa de intermediación apertura una sucursal o una oficina, un centro de trabajo, un lugar distinto, están obligados también a comunicar esto a la autoridad administrativa de trabajo y por lo tanto también poner de conocimiento dicha situación a la empresa usuaria, quien debe de mantener en su poder también esta comunicación, ¿sí? Entonces, nuevamente ahí nos hemos encontrado ante un esquema de autofiscalización. Bien, alguna jurisprudencia van a poder encontrar en la lámina. No quiero profundizar mucho sobre los casos de desnaturalización porque finalmente entiendo que van a ser parte en realidad de otra sesión. Pero sí les dejo esta jurisprudencia para que ustedes de repente puedan guiarse, ¿no? Se han considerado desnaturalizadas las intermediaciones que se han generado, por ejemplo, cuando fraudulentamente se celebró una intermediación de servicios complementarios, ¿no? Específicamente en el expediente 6371-2008, proceso de amparo, se declaró fundada la demanda y se dispuso la reposición de una trabajadora a la empresa usuaria, ojo, la empresa usuaria, porque esta trabajadora había estado haciendo las labores de nutricionista en un hospital. Y como tal, el hospital, estos servicios de nutrición, en realidad eran consustanciales pues al desarrollo de las actividades mismas de este hospital, ¿no? Por lo tanto, no calificaba, dijo el Tribunal Constitucional en aquella oportunidad, como actividades complementarias, sino más bien eran actividades principales. Otro ejemplo también que me parece importante es la del expediente 412-2011, proceso de amparo, ¿no? En donde igualmente por no cumplir con el registro en RNIL, se consideró desnaturalizada la intermediación laboral, ¿no? Como vemos, es una condición necesaria, entonces, en registro de la empresa de intermediación en RNIL. Si no está debidamente inscrita, se entiende desnaturalizada también la intermediación, ¿no? Otro caso realmente interesante es el de la casación laboral 1695-2012 Moquegua, ¿sí? En donde se trató o se resolvió el caso de un conductor que prestaba servicios vía intermediación laboral en una empresa minera. Y resulta interesante ahí por algo que les comentaba hace algún momento, ¿no? Recuerden cuando vimos el tema de cómo calificar una actividad como principal y otra como complementaria. Digamos, en ese escenario podría entenderse que un conductor, un chofer en una empresa X, de repente, ¿no? Una empresa que no desarrolla sus actividades propiamente a través de este tipo de vehículos o algo,
o que la ausencia de este tipo de vehículos puede no terminar afectando el desarrollo del negocio, se entendería entonces que es una actividad complementaria. Por ejemplo, una empresa de tecnologías de la información. Voy a necesitar yo transportar las computadoras y otros enseres pues a los espacios de mi cliente, y para eso puedo proveerme de algún servicio externo, contratar algún taxista o algo que me preste ese servicio de traslado, pero también podría hacerlo vía intermediación de servicios complementarios, ¿no? Entonces tengo soluciones porque no es algo tampoco tan necesario. Podría incluso decir, ¿sabes qué? Ya no vamos a desarrollar el servicio de esta manera, que venga el cliente y se lleve los bienes, ¿no? Hay formas finalmente que la empresa pueda subsistir en el mercado incluso ante la ausencia de ese tipo de actividad. Pero hay otra clase de conductores, otra clase de choferes que sí realmente su actividad puede ser considerada como una actividad principal. Y eso fue lo que se resolvió en la casación laboral 1695-2012 en Moquegua. Específicamente en un caso de un trabajador que transportaba materia prima del yacimiento minero pues hacia el local de la empresa usuaria debidamente designado para esto. Entonces, ese tipo de actividad de desarrollo de traslado ante bienes que realmente están vinculados pues a la actividad principal misma de la empresa, entonces están configurados como, valga la redundancia, una actividad principal y no como actividad complementaria, ¿no? Hay una breve reseña que precisamos en este lado, en este caso fue la actividad de transporte minero dedicado al transporte de materia prima obtenida o los instrumentos a emplearse debe ser desarrollada por la empresa usuaria. Solo se permite intermediar las labores de transporte de actividades conexas que no se vinculan con la actividad minera, ¿sí? Transporte de personal, por ejemplo, ¿no? Transporte de personal. El trabajador, y bueno, esos son algunos ejemplos sobre casos de desnaturalización que entiendo van a tener que profundizar en las próximas sesiones, ¿sí? Un caso también interesante de desnaturalización es el de la casación laboral 12670-16 Lima, en donde se contrató a una persona aduciendo que estaba prestando servicios de naturaleza complementaria. Se contrató a una empresa de servicios, perdón, considerando esto, ¿no? Que eran servicios de naturaleza complementaria, pero al final ese mismo servicio después fue incorporado a la planilla de la empresa como una actividad propia del negocio, y como tal, entonces se configuró este supuesto de desnaturalización, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí hemos avanzado hasta ahora de lo que va todo lo que está vinculada a la intermediación laboral. Vamos a leer unas preguntas y luego haremos un pequeño receso de 5 minutos para poder ingresar pues a lo que es la tercerización. A ver, Edlis, me dices que no se escucha. Bueno, entiendo que se debe haber solucionado, ¿no? Porque eso fue a las 7:10, según veo. Bien, John nos dice, una empresa que se encarga de alquilar equipos de construcción puede tercerizar el servicio comercial, es decir, pagar una comisión a otra empresa que le consiga contratos de alquiler de sus equipos. Sí resulta posible, haciendo bien la tercerización. Vamos a terminar conversando sobre ese asunto, John, enseguida, ¿no? ¿Quién debe pagar, el empleador a la intermediaria o la empresa para la cual trabajo? Ok, eso va a depender en realidad, Edlis. Primero, si estamos frente a una intermediación de servicios complementarios y servicios especializados, quien ejerce el poder de dirección y por lo tanto tiene que realizar el pago de estas es la empresa de intermediación. Pero hay supuestos en los que en una intermediación de servicios temporales, ojo, en donde sí el poder de dirección lo ejerce la empresa usuaria, es esta la que podría bien efectuar el pago de la remuneración del trabajador, ¿no? Poco usual en realidad, porque incluso en la de servicios temporales lo que hacen comúnmente es pagarle un fijo a la empresa de intermediación para que él sea el que pague la remuneración del trabajador, ¿no? Pero ojo, eso estoy hablando de esa excepción finalmente solo en la intermediación de servicios temporales, ¿no? Bien. Si realiza otros servicios de venta de bienes no es válido, efectivamente, Felipe.
es otra clase de servicios, no resulta válido que una empresa de intermediación pueda dedicarse a esa actividad. Ojo, como dedicación de actividad. Nos dice Lucía, si el trabajador que ha sufrido algún accidente, ¿quién sería responsable de los derechos de salud lesionados al trabajador? ¿La empresa usuaria o la empresa suministradora? Yo creo aquí que hay responsabilidad solidaria, finalmente. Me parece que hay responsabilidad solidaria. Por más que la norma hable, y ojo, atención con ese texto de la norma, porque la norma te dice que la responsabilidad solidaria se alcanza finalmente frente a derechos laborales, ¿no? O sea, hay responsabilidad solidaria de la empresa usuaria por derechos laborales únicamente. Pero al final, la beneficiaria del servicio por el esquema misma de la organización, considero sí, de que esta actividad en sí misma o esa responsabilidad también debería ser extensiva a la empresa de servicios, perdón, a la empresa usuaria por lo siguiente. El trabajo se está desarrollando en el centro de labores o centro de operaciones de la empresa usuaria. Y por lo tanto, el encargado de la seguridad y salud en ese espacio, de acuerdo a la ley de seguridad y salud en el trabajo, es la empresa usuaria. Y asume entonces las responsabilidades de cualquier persona, sea un tercero, sea un practicante, sea un visitante, de los accidentes que se puedan sufrir en el interior de esa empresa o ese centro de operaciones. Y eso lo establece expresamente la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Es un principio universal que finalmente para la reparación de daños reconoce nuestra propia normativa en esta materia. Entonces la responsabilidad solidaria frente a un accidente de trabajo no se responde a partir de la ley 27626, que es la ley de intermediación laboral, no, sino que la responsabilidad solidaria resulta aplicable y es extensiva a partir de lo prescrito en nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Atención con eso. Entiendo que ese tema también van a profundizarlo en las próximas sesiones, ¿no? Bueno, con un próximo docente, pero les voy sentando finalmente esa base, ¿no? Nos dice Mitzi, si a través de la empresa de intermediación contrato a una persona para cubrir vacaciones de un trabajador estable en mi empresa, ¿solo se puede cubrir un periodo vacacional o en caso mi trabajador tenga vacaciones vencidas, acumuladas, podrían ser contratados por más de un periodo vacacional? Podría ser contratado durante todo el tiempo que medie una suspensión, en tanto estemos frente a una intermediación de servicios temporales, ¿no? En ese caso sí. Sigue Mitzi preguntando, al concluir las vacaciones del trabajador que está siendo reemplazado, ¿puede inmediatamente cubrir a otro trabajador estable que se va de vacaciones? Por supuesto, no hay ningún problema en ello, ¿no? Naturalmente, con la directriz adecuada y las comunicaciones adecuadas, podría ejecutarse. No vería ello como algún problema. Pero reitero, estamos hablando de la intermediación de servicios, servicios temporales, perdón. La intermediación de servicios temporales. El servicio de laboratorio en un hospital puede intermediarse. Como intermediación lo dudo, no creo que pueda hacerse. Me parece que eso es consustancial en realidad al giro del negocio de las actividades, ¿sí? Cosa distinta, y como lo vamos a ver, es quizás una tercerización, ¿ah? Pero intermediación, por supuesto que no, Miriam. ¿Qué órgano público supervisa el cumplimiento de la intermediación laboral? La SUNAFIL en el sector privado, ¿no? Las TERBI son una forma de intermediación o de tercerización. Bueno, la service más se ha utilizado el término para catalogar a la intermediación laboral. Más se ha utilizado así, ¿no? Pero no es un término que realmente se encuentre reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, ¿ok? Los términos son intermediación y tercerización, ¿no? Es más, nuestro ordenamiento jurídico no establece expresamente los términos contrata y subcontrata para referirse a la tercerización, pero sí el uso constante, en realidad, podemos inferir sobre de qué se trata, ¿no? En este caso, cuando comúnmente se habla de service, se suele hablar de intermediación. Las mismas preguntas sobre las contratas que usan en la minera. ¿Esas contratas son intermediación o tercerización? Cuando se habla de contratos, normalmente estamos hablando de tercerización, Mario, ¿no? Exactamente lo que estaba comentando. Entonces, es más que todo el uso que otra cosa, ¿no?
Verónica nos dice, la responsabilidad solidaria alcanza a los trabajadores de la empresa de intermediación que no fueron destacados en la empresa usuaria porque eran trabajadores de administración de la empresa de intermediación, llámese secretaria. No, no, Verónica, no alcanza a ellos porque ellos probablemente no están dentro del esquema de intermediación, ¿sí? Recuerden que la intermediación exige el desplazamiento del personal al centro de operaciones. Por lo tanto, aquellas personas que no están siendo desplazadas, no están siendo destacadas, entonces no están bajo un esquema de intermediación. Será otra clase de servicio, ¿no? Pero no es intermediación, servicio externo, como pueda llamarlo. Muy bien, vamos con dos preguntas más, ¿sí? Dice, los trabajadores de salud, por ejemplo, que dan citas, ¿se puede considerar como una actividad complementaria? No, yo no considero que sea una actividad complementaria, porque es consustancial en realidad al giro del negocio. Si no es, si no puedes, si no tienes de dónde sacar citas, ¿no? Y de dónde programar las citas a los usuarios, entonces no se van a poder prestar las atenciones adecuadas, ¿no? No van a poder pactarse exactamente y de manera ordenada cuándo es que se van a atender los pacientes. Por lo tanto, a mí sí me parece que es una actividad principal, no puede ser materia de intermediación. El doctor, y aquí vamos con la última pregunta, que es de Jaime Castillo. La intermediación no debe ser la actividad principal en el caso de que una empresa de construcción solo construye y necesite estudio de suelo para esa obra y contrate personal de servicio para ese servicio, ya que ellos son ingenieros y no arquitectos. Exactamente, Jaime, no puede ser, no pueden estar vinculadas a actividades principales. Ese estudio de suelo, ya, si es consustancial para el desarrollo de la obra, o sea, es necesario para el desarrollo de la obra, entonces no puede celebrarse vía intermediación por más de que sea especializado. Pero si fuera algo complementario, que lo puedo hacer o no lo puedo hacer, ahí sí podría considerarlo como una intermediación. Pero en este caso, déjame decirlo, comúnmente más se ven tercerizaciones antes que intermediación, ¿no? Bien. Entonces, vamos quedando aquí en este momento. Vamos a tomar una pequeña pausa de 5 minutos y luego de ello, pues, volvemos para conversar un poco sobre tercerización, ¿sí? Nos vemos aquí en 5 minutos. Gracias. Perfecto. A ver, entonces seguiremos. A ver si alguien me confirma en el chat, por favor, si se escucha. ¿Se escucha bien? Ahí Esther ha dejado un comentario que no se escucha, que quedó paralizada la pantalla, nos indica. A ver, alguien que pueda confirmarnos. Ya, perfecto. Gracias, Verónica. Muy bien, entonces seguiremos avanzando. Bueno, ahora entraremos un poco a conversar lineamientos generales sobre la tercerización laboral. ¿Sí? Esta ha sido regulada por la ley 29245, que es la ley de tercerización laboral, y regulada a la vez por el decreto legislativo 1038 y por el reglamento aprobado por el decreto supremo 006/2008. Son tres normas finalmente las que regulan la tercerización de servicios. ¿Okay? Bien. El artículo 2, y acá tenemos que leerlo textualmente para poder comprender exactamente de qué va y cuáles son los elementos de una tercerización laboral, ¿no? Nos dice que esta forma de externalización de servicios es conocida como es celebrada para que desarrollen actividades especializadas u obras siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo, cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación. ¿Sí? Eso es lo que expresamente nos establece el artículo 2 de la ley 29245. Como verán, inicialmente la tercerización desde la propia norma está vinculada al desarrollo de actividades especializadas u obras, pero su texto no señala específicamente si se permitirá el desarrollo de actividades vinculadas a la actividad principal o no. El artículo 1 del reglamento
sí define a la tercerización como una forma de organización empresarial por la que una empresa principal encarga o delega el desarrollo de una o más partes de su actividad principal a una o más empresas tercerizadoras, ¿no? Como verán, en este punto sí ya se especifica entonces que la tercerización podría aplicarse incluso sobre actividades principales, incluso ser delegada también a distintas empresas, ¿sí? Para que le ofrezcan servicios u obras. Eso como parámetro general de tercerización. Por lo tanto, podemos encontrar, o podemos considerar aquí, que la tercerización de servicios se va a poder celebrar, sea para desarrollar actividades especializadas u obras, o la delegación incluso de cierta parte del proceso productivo vinculada a la actividad principal, en tanto se garantice la autonomía empresarial entre la empresa de tercerización y la empresa principal, esta última que es la usuaria del servicio. Pero es importante también diferenciar entre los tipos de tercerización, porque encontramos también tercerización interna y tercerización externa aplicable en distintos ámbitos, ¿no? La tercerización externa es aquella en donde los requisitos previamente establecidos deben de cumplirse, sí, ciertamente, pero se desarrollan fuera del centro de operaciones de la empresa principal. La tercerización interna, en cambio, sí se desarrolla con el desplazamiento continuo del personal al centro de operaciones de la empresa principal. ¿Okay? Entonces, diferenciemos entre ambos supuestos. Una tercerización interna que es con desplazamiento de personal y una tercerización externa que es sin desplazamiento de personal. No voy a desplazar personal,